Hoy vamos a continuar con nuestra serie de la carta del apóstol Santiago. Quiero invitarles, capítulo 1 de Santiago, Nuevo Testamento. Vamos a ver los versos del 19 al 25. Santiago 1, 19 al 25. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu infinito amor y misericordia. Padre Santo, sabemos que no somos nada. Y sabiendo eso, te suplicamos que tú nos ayudes ahora, que vamos a exponernos a tu palabra, a tu enseñanza. Padre, que tu espíritu aplique a nuestras vidas cada verdad. Pero sobre todas las cosas, brilla tú. Escóndenos detrás de tu cruz. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo debemos vivir en medio de las aflicciones y las pruebas? Bueno, ya Santiago nos enseñó en los primeros 12 versículos que tenemos que comprender el propósito de Dios para cada uno de nosotros cuando Él permite que nos vengan muchas pruebas a nuestra vida. Dios quiere perfeccionarnos, pero en medio de ese trabajo que Él está haciendo en nosotros, quiere que también le alabemos a Él. Aunque Él sabe muy bien lo que está haciendo y todo lo que hace es buscando nuestro bien, no siempre respondemos nosotros ante eso adecuadamente. A la hora de atravesar por las distintas pruebas, no siempre respondemos como Dios espera. Bueno, esto también les pasaba a los lectores originales a los que Santiago escribe su carta. Ellos, al igual que nosotros,
comenzamos muchas veces a quejarnos, a enojarnos, a tratar de justificar sus pecados, nuestros pecados. Claro está, este comportamiento se debe a que no miramos esas pruebas que nos sobrevienen desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, como Dios las ve. Entonces Satanás, que no pierde ocasión, siempre aprovecha para sacar lo peor de nosotros cuando estamos nosotros atravesando por las distintas pruebas que el Señor envía. Trata de tentarnos para que cedamos a esas propuestas diabólicas y así le fallemos a Él. Por esa razón, ceder ante la tentación nunca debe ser una opción para el cristiano. No debemos olvidar jamás que el propósito de la tentación es dañar la salud espiritual, nuestra. Santiago le dice a sus lectores en versículo 18 que Dios les ha dado el nacimiento espiritual por medio de la palabra de fe. Es decir, por el evangelio. Y ahora les dice que deben vivir según dicha palabra, ya sea que les llegue en forma escrita o hablada. Dicha palabra ha sido plantada en sus corazones para salvación. En esta sección que vamos a ver hoy, se nos habla precisamente de eso, de los resultados prácticos que Dios quiere producir en nuestra vida a la hora de enfrentarnos a las distintas pruebas, a esas presiones constantes, a esas dificultades diarias que surgen cuando sufrimos o cuando estamos pasando por algún problema, por alguna dificultad. ¿Cuáles son los resultados prácticos que Dios espera que nosotros asumamos con cada prueba que Él nos envía? Primeramente, en el versículo 19 nos dice que tenemos que ser prontos para oír. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Ustedes conocen que las redes sociales están inundadas de oradores con un talento extraordinario en cuanto a la elocuencia. Reciben reconocimiento, admiración y aclamación de muchos. Algunos con enseñanzas muy, pero muy buenas y otros con enseñanzas terriblemente malas. Santiago, sin embargo, pone énfasis no en hablar, sino en escuchar. Esto es más importante que hablar. Escuchar es un arte difícil, muy difícil de dominar. A todo el mundo le gusta hablar, pero no escuchar. Pero dominar este arte de escuchar significa que podemos centrar nuestro interés de una manera intensa en esa persona que nos está hablando. Escuchar
es el arte de cerrar la propia boca y abrir los oídos y el corazón. Si somos sinceros, tenemos que admitir que no somos muy dados a ser enseñados, ni por la palabra de Dios, ni por otros hermanos con experiencia maduros, aún estando en dificultades o pasando por pruebas en la vida. El consejo es que seamos prontos para oír la palabra de Dios, así como también todo consejo de hermanos piadosos cuando estamos pasando por diversas pruebas. Deberíamos ser dóciles a lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Mis amados, es imprescindible escuchar la palabra de Dios en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba. Porque la misma Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, verso 17. Y su palabra es verdad. Entonces, esa fe en la palabra es la que nos va a ayudar a nosotros a hacer frente a las tentaciones que nos vienen en medio de esas pruebas. Y sobre todo, poder salir victoriosos. ¿Cómo podemos nosotros esperar saber cuáles son los grandes pensamientos de Dios, sus cosas profundas, los secretos ocultos de la vida, si no pasamos tiempo leyendo el libro que las revela? Estudiando y escudriñando las Escrituras. Es en su palabra que vamos a encontrar lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que aprendamos y que apliquemos. Lo otro que nos dice Santiago es que también debemos ser tardos para hablar. Cuando Santiago dice aquí que debemos ser tardos para hablar, no nos está pidiendo que ahora hagamos un voto de silencio. Él más bien desea que seamos sabios a la hora de emitir palabra, a la hora de hablar. Cuando tenemos un oído atento y estamos dispuestos a escuchar y a ser enseñados tanto por la palabra como por las otras personas sabias, maduras, experimentadas, nos estamos capacitando para ser tardos en hablar. Es decir, nos capacitaremos para hablar lo que es correcto. Hablaremos menos, nos quejaremos menos y también discutiremos menos. Pero sobre todo, nos equivocaremos menos. Dice la Escritura en Proverbios, capítulo 10, verso 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Cuántas veces no hemos causado más mal que bien? Todo un desastre por el solo hecho de hablar algo indebido. Cuando pecamos,
y tratamos de justificar ese pecado poniendo la culpa sobre algo o sobre alguien. ¿Qué estamos diciendo al final? ¿Qué pasó en Edén? Adán enseguida quiso soltar el problema. La mujer que tú me diste, esa es la culpable. O sea, ¿a quién estaba echando la culpa? ¿A Dios? Siempre echamos la culpa a otro. Eso es hablar con insensatez. Dice también el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 28. Y es interesante. Dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Santiago continúa diciendo, también deben ser tardos para airarse. Versículo 19, ya la última parte. Tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Las palabras descuidadas frecuentemente acompañan un arranque de ira. Por supuesto, la ira justa tiene lugar. Pero el salmista nos dice que debemos conocer los límites de la ira justa. Aún esa ira que no es pecaminosa. Bueno, aún de esa tenemos que conocer los límites. Dice el Salmo 4:4, y voy a leerlo en la versión internacional. Si se enojan, no pequen. Cuando estén en sus camas, examinen en silencio sus corazones. Santiago nos pide que sepamos contenernos cuando estamos airados. Por eso siempre aconsejamos a los padres que tienen niños pequeños que cuando vayan a disciplinarlo, no lo hagan cuando están enojados. No lo hagan cuando están airados, porque eso es lo que van a proyectar sobre ese niño. No estamos diciendo que no lo disciplinen, sino que lo disciplinen de la manera correcta. Siempre tenemos nuestras excusas a la mano para justificar nuestra ira. Demasiada ocupación, demasiada presión, demasiado estrés, o aún el consabido no pude evitarlo. Santiago descarta todas esas excusas cuando dice, sea cada uno tardo para airarse. Santiago nos exhorta a escuchar la palabra de Dios con serenidad, calmadamente, controlando nuestras emociones, evitando airarnos. Dice también el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y el capítulo 16, verso 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esta es la palabra de Dios.
Esto debemos oír antes de perder el control y montar en cólera. Si no somos prontos para oír, o sea, oír lo que Dios tiene para nosotros, lo que tiene que decirnos, corremos el riesgo de airarnos aún contra Dios, acusándole de injusto al habernos probado o de insensible por haber hecho que suframos, por permitir que a nuestra vida vengan pruebas. Cuando vivimos la vida justa que Dios espera que vivamos, escuchamos con cuidado, obediente a la palabra de Dios. Cuando planeamos hacer o decir algo, deberíamos preguntarnos si nuestras acciones y nuestras palabras promueven, o sea, lo que vamos a decir antes de decirlo, esto que voy a decir, ¿promueve la honra de Dios? ¿Aportan algo a una causa justa? ¿Traen paz a mi prójimo? Cuando permitimos que la ira nos guíe, nos controle, en ese mismo momento estamos dejados fuera de la paz de Dios. Estamos guiados y fuera de la ley de Dios. El hombre airado provoca disensión y el violento comete muchos pecados. Dice Proverbios capítulo 29, verso 22. En vez de ello, el creyente debe controlar su temperamento, orar pidiendo sabiduría y obedecer la ley de Dios. Esta ira del hombre no obra justicia de Dios. También, versículo 21, tenemos que estar dispuestos a recibir la palabra de Dios. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Se requieren dos actitudes para recibir la palabra de Dios. Primera, desechar el pecado. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y esta expresión, desechando toda malicia, es como retirar, no sé, cuando nos limpiamos los oídos, un poco una, pero bueno, es la idea en el idioma que se escribió. Para poder percibir bien los sonidos. Así también debemos sacar de nuestras vidas los pensamientos y prácticas sucias que estorba el que podamos nosotros oír la palabra de Dios. Y la expresión abundancia de malicia se refiere a los motivos o actitudes malas que están bajo la superficie de nuestras vidas. Para recibir la verdad de Dios, tenemos que estar moralmente limpios.
Primero debemos confesar nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone. Y después debemos nosotros meditar en la gracia y el amor de Dios y pedir al Señor que quite toda impureza de nuestro corazón. Lo otro que se requiere es ser mansos. Santiago alienta a sus lectores a que reciban la palabra de Dios y les dice cómo hacerlo. Deben hacerlo humildemente, no con debilidad, pero sí con mansedumbre. Al aceptar la palabra, sus corazones deben estar libres de ira, de malicia, de amargura. En su lugar deben mostrar benignidad y humildad. La mansedumbre es una actitud que debemos nosotros cultivar en tiempos de prueba, para poder nosotros recibir limpiamente la verdad de la palabra de Dios. Si hay soberbia, dureza, si hay pecado, la palabra de Dios no podrá obrar en nuestro bien. Estaremos cerrados y nada receptivo. Pero si tenemos un espíritu dócil y humilde, experimentaremos al máximo lo que Dios quiere enseñarnos a través de las Escrituras. Dice el Salmo 25, verso 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dice también en el libro de Isaías, capítulo 66, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y finalmente, Santiago nos pide que seamos hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y con esta expresión, Santiago nos dice a todos nosotros, haced lo que ella dice. La fe cristiana siempre es activa y se encuentra en marcado contraste con otras religiones que practican la meditación, la inactividad generalizada. En una de sus epístolas, Juan nos habla del deber del cristiano. Y él nos dice allí que el deber del cristiano es permanecer activo. Él dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La primera carta de Juan, capítulo 3, verso 18. La palabra de Dios, finalmente proclamada y escuchada con atención, puede salvar a quien la oye. Dicha palabra tiene el poder de transformar vidas, porque es viva y eficaz. O sea, es activa, como dice Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra salvar tiene en la Escritura un significado mucho más profundo del que habitualmente nosotros le otorgamos. El verbo salvar implica no solamente la salvación del alma, sino la restauración de la vida. O sea, es mucho más profundo. Por consiguiente, salvar significa hacer que la persona se vuelva íntegra y completa en todo.
Y eso es lo que la palabra de Dios puede hacer por el creyente. El evangelio es el poder de Dios que obra en todo aquel que cree. Eso nos dice Romanos capítulo 1, verso 16. O sea, el evangelio salva. Como vemos en este texto, ser hacedores de la palabra es un mandato. El verbo ser está aquí en modo imperativo, lo cual denota una orden. No basta con lo dicho anteriormente. Es necesario también obedecer la palabra en cualquier circunstancia que nos encontremos, ya sea en la prueba o en la tentación. Algunos creyentes piensan erróneamente que si quieren, obedecen lo que dice la Escritura, la palabra, la Biblia. Y si no quieren, no la obedecen. Muchos toman la Biblia para lo que le conviene y desechan lo otro. Como si el ser hacedores de la palabra fuera algo opcional para nosotros los creyentes. No, mi hermano, no es opcional. Porque al final Dios te va a pedir cuentas por ello. Cada vez que abrimos la Biblia para leerla, para meditar en ella, para buscar allí de manera diligente, es para que todo lo que ahí aparece, las enseñanzas que están escritas, las pongamos en práctica. Esto es el significado de ser hacedores de la palabra. Leer la palabra y no hacer nada de lo que allí se dice es equivalente a ser oidores olvidadizos, lo cual es contrario al mandato expreso de ser hacedores de la palabra. El escuchar un buen sermón o un estudio bíblico no nos hará crecer ni obtener bendiciones del Señor. No es el escuchar, sino el hacer y actuar en consecuencia. Es lo que trae el crecimiento y la bendición de Dios. Todos nosotros, ¿verdad? Algunos, bueno, todos no. No voy a ser el general. No voy a generalizar. Pero a algunos les gusta marcar la Biblia, resaltar ahí algo que nos llamó la atención. Bueno, a muchos les gusta marcar la Biblia, pero tristemente muchas veces no dejamos que la Biblia marque nuestras vidas. ¿Qué peligro nos puede traer el no ser hacedores de la palabra? Santiago nos termina diciendo: engañándoos a vosotros mismos. Nos vamos a engañar nosotros mismos. El peligro de ser solamente un oidor de la palabra es que fácilmente podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿De qué forma? Bueno, pensando que por leer la Biblia
el problema está resuelto. Ya estamos bien con Dios. Ya somos espirituales. Y hay muchos así. Tristemente las iglesias están llenas de gente así. Gente que, y no estoy diciendo que la iglesia esté compuesta de hombres perfectos. No, 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 no. Para nada. Pero tristemente, ahí hay gente que miente a cada paso, que anda en chisme, que murmuran, que malgastan su tiempo, que mantienen un vocabulario grosero, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada día leen la Biblia. Y si usted lo oye orar, es tremendo eso. Estos llamados hermanos, no lo digo yo, lo dice la Escritura, están engañados, porque quizás hasta en eso están equivocados. Están equivocados porque piensan que son salvos y en realidad no lo son. Recordemos que la salvación se manifiesta en una vida de santidad. No nos engañemos a nosotros mismos creyendo lo que no es, lo que no somos. Santiago usa una ilustración para hacernos entender cuán ilusorio e ilógico es oír la palabra y no ser hacedor de ella. Versículos 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El término que aparece aquí, oidores, está estrechamente vinculado con la palabra desobediencia en el idioma original, en el griego. El escritor de Hebreos también reúne al verbo oír y al sustantivo desobediencia en una misma frase. Dice Hebreos capítulo 2, versos 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, castigo. Santiago advierte aquí a sus lectores que presten atención a la palabra de Dios. Uno que lee la palabra de Dios y no hace nada de lo que ha leído es como ese hombre de la ilustración que pone Santiago, que se mira al espejo. Es como cuando nosotros nos levantamos por la mañana. Yo por lo menos, yo me miro al espejo, todos los pelos los tengo parados, la cara sucia. Si en ese momento no hago nada, me miré, vi y me fui, y así estoy todo el día, nadie que sea normal le gustaría andar así todo el día, ¿verdad? Bueno, así de absurdo es también oír o leer la Biblia
pero no hacer nada al respecto de lo que allí se dice. Y es interesante que la Biblia es comparada a un espejo, esta ilustración que usa Santiago. Un espejo nos muestra tal como somos, con nuestras arrugas, nuestros lunares, nuestras imperfecciones. La imagen es fiel a la realidad, o bastante fiel a la realidad. Bueno, la Biblia es el espejo del alma. Allí podemos vernos tal como somos, con nuestras virtudes y con nuestros muchos defectos. Al mirarnos en la Biblia, podemos saber en qué estamos fallando y qué podemos hacer, qué pasos podemos dar para corregirlo. Qué gran bendición poder tener la Biblia. Hace solo unos días se cumplieron 505 años de la Reforma. Ese hombre, Martín Lutero, hizo posible, él y otros, ¿no?, que hoy tengamos nosotros la Biblia en un lenguaje que podemos entender. Antes la Biblia estaba en latín. Solo los que conocían latín podían leerla. Estaba encadenada. Había lugares, tenía una cadena. Y hoy tenemos el privilegio de tener Biblia en todos los idiomas, en el celular, al alcance de todos. Bueno, ¿y cuál es el beneficio que trae ser un hacedor de la palabra? 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El hombre que sigue mirando la ley perfecta de Dios y la guarda, dice la Escritura, que será bendecido, bienaventurado. ¿Y por qué este hombre será feliz? Porque él sabe que los preceptos del Señor son rectos y dan gozo al corazón. Y que además los mandamientos del Señor son radiantes y dan luz a los ojos. Eso es lo que nos dice el Salmo 19. Él encuentra gozo en su quehacer, en lo que hace, en su familia. Encuentra gozo en su Señor. Y sabe que Dios lo bendice en todo lo que hace. Como dice Juan en su Evangelio, capítulo 3, verso 17. El que se mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no negligentemente, y hace lo que allí se dice, no siendo un oidor olvidadizo, dice la Escritura, que es realmente feliz. Cada vez que obedecemos los mandamientos de Dios, somos libertados del poder del pecado. Dice Juan también en su capítulo 8 de su evangelio, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Perdón, ese es el Salmo 119. Pero dice Juan, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mi discípulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A manera de conclusión, hoy hemos visto los resultados prácticos que Dios espera de cada uno de sus hijos cuando vienen las distintas pruebas a su vida. Sería bueno que cada uno de nosotros evalúe nuestra vida. Pero no en momentos de bonanza, cuando estamos bien, ¡ay, qué alegría! No. En momentos de dificultad, en momentos de prueba, en momentos de presión. ¿Estaré dispuesto a ser enseñado por la palabra de Dios? ¿Estaré dispuesto a ser enseñado por otros hermanos? ¿Estaré dispuesto a ser lento para hablar, sin responder, sin querer argumentar enseguida, sin disculparme, sin tratar de justificarme, sin quejarme? ¿Seré lento para la ira? ¿Seré capaz de humildemente leer la palabra de Dios, quitando cualquier pecado que podría servir como obstáculo de su obrar en mi vida? Pongo la verdad que ya he entendido de la Biblia, o sea, lo que sé, en práctica, para que Dios me ayude a seguir adelante. En el pasaje que acabamos de estudiar, Santiago sostiene que en la vida, especialmente en la vida cristiana, hay tres elementos encadenados que se encadenan y son necesarios: el oír, el hablar y el hacer. Los tres están íntimamente relacionados. De la forma como se realice uno, se realizarán los demás. Santiago nos dice que la verdadera religión no es algo que se dice, sino algo que se hace. Algo para hacer, que se realiza. La verdadera religión es aquella que no solo se asienta en una sana doctrina, sino también destila una práctica sana. Recuerden, doctrina y práctica. Esos son los dos pies sobre los que camina la fe y sobre los que se sostiene la verdadera religión. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tus enseñanzas. Ahora, Señor, que tu Espíritu Santo aplique cada verdad a nuestra vida y sigamos las exhortaciones del apóstol Santiago que hace en su carta. Seamos prontos
para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, pero sobre todo, que cuando Él venga, nos halle haciendo su voluntad, siendo hacedores de su palabra. Obra en los corazones que no te tienen, para que también ellos puedan experimentar la vida abundante. Señor, ahora pedimos que tú sanes a los enfermos y que nos lleves con tu paz y con tu amor hasta nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén.